Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Escogí mal es una frase tristemente escuchada en muchas personas y tomada como razón para terminar una relación, incluso matrimonial. Pero, ¿es correcto aplicarla así? ¿Qué significa escoger mal? ¿La culpa es de la otra persona? ¿Hay razones incorrectas para casarse? Acompañemos a Alex y a Marcelo para responder esta y otras preguntas aquí en Entre Semana. Gracias, Lalo, y gracias a ti por acompañarnos. Sabes que acabamos, Marcelo, de pasar un número importante. Ya llegamos a 51,000 reproducciones de los episodios de Entre Semana. Entonces, ya... Eso significa que llevamos mucho tiempo sentados acá conversando. Sí, la verdad. Esto es episodio 100... ¿Cuánto? 160 y cacho. por ahí. Bueno, sí, ¿no? Cuando lleguemos a 200 vamos a hacer otra. Seguramente. Otro en vivo, otra fiesta y así continuamos. Bueno, la verdad es que nunca damos abasto con los temas porque siempre hay temas para conversar porque el mundo es complicado. Sí, y tenemos hay varios en el tintero, pero seguimos en esta serie. Está complicado que cada vez siguen cayendo más preguntas y el tema de hoy está interesante. Y creo que inclusive hay que abordarlo, ¿cómo diría? No sé si con pinzas, pero vámonos con calma porque empezamos a hablar, quizás muchos de los que nos escuchan van a decir, oye, esa es mi historia o esa es mi historia. Obviamente por coincidencia, ¿no? Sí. Nada más. Entonces, el episodio de hoy se llama Escogí mal, ¿no? Como ya escucharon en la intro, pero... ¿Cuándo aplica eso? O sea, es como que, ok, me casé, al año me peleé con mi esposa, la cosa no va más, escogí mal. Escogí mal. Entonces, listo, se acabó. Lo peor es cuando tu pareja dice eso. Te lo dice a la conclusión de que escogió mal. Es común escuchar eso, ¿no? Sí, desafortunadamente. Bueno, y sucede en todas las etapas, ¿no? O sea, los novios, no es que... Escogí mal mi novia, mi novio. Los que se comprometen también me di cuenta que escogí mal. Y también, o sea, cabe decir que matrimonios, ya estando casados, llegan a una conclusión de que escogieron mal. Pero ¿qué significa eso de escogí mal? Porque como que ahí hay que desmenuzarlo un poco y es donde... siempre queriendo armar polémica, ¿no? Pero sí. ¿Cuándo aplica? O sea, tengo problemas en mi matrimonio pero el problema está grande y llevamos un mes de crisis y ya la cosa no va más. ¿No sientes que a veces escogí mal ha sido usado como el recurso rápido? Sí. Ojo, no todos, ¿eh? No todos. Estoy tratando de pensar en las esquinas que tiene esto. No todos, pero hay esa idea. Y más si no has escuchado el episodio de Mitos Cristianos que habla acerca de la voluntad de Dios, sí hay ese asunto. ¿No hay una voluntad de Dios para mi vida con nombre y apellido? Fuera de broma. Ajá. Hay personas que se angustian mucho porque dicen, escogí mal. Y la voluntad de Dios para mí fue otra persona. Claro. O cómo saber si quien escogí era la voluntad de Dios. Ajá. O sea, a ver, entonces, estás diciendo con eso que de alguna manera sería... citaste publicidad gratis de episodios anteriores de Mitos Cristianos, pero entonces no hay una persona adecuada o correcta. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no. Ese concepto es un concepto equivocado. Entonces, cuando hablo de escogí mal... ya no tiene que ver tanto con la persona o escogí mal a la persona incorrecta porque ella no era la voluntad de Dios. Correcto. Eran las iniciales, pero no era la persona. Ajá, sí. ¿Viste algo así? ¿Episodio 6? Sí, episodio 6. Bueno, y lo tocamos después en varios más en algún momento, pero ese fue específicamente de la voluntad de Dios. Sí, y yo creo que cuando vienes desde ese marco mental, pensando de que no, o sea, veo que esta persona está mostrando inmadurez o de que no somos compatibles o de que no es mi media naranja, ajá, de que etcétera, entonces escogí mal, entonces yo tengo que salir. ¿Y cuántas películas existen acerca de eso? Una de mis películas... Quiero decir favoritas, pero no van a notar el sarcasmo con el cual lo digo. Así que, bueno, yo estoy siendo testigo. Está siendo sarcástico. El diario de una pasión. Ajá. El diario de una pasión. The Notebook. Horrible. Pero todo está centrado alrededor de esa idea. La chica estaba comprometida. El tipo era o sea, todo lo que se suponía que ella quería, pero como escogió mal...
Ella tenía que regresar con el mismo, con el payaso del comienzo de la película. Entonces, si esa es tu idea, bueno, entonces el escogí mal puede ser un problema muy grande para ti. Claro. Porque dices, ¿qué hago cuando escogí mal? Aún si estoy casada, tengo que salir de esto. Y por otro lado, ¿cómo llegas a la conclusión de que escogiste mal? O sea, a ver, yo me voy a comprar ropa y me la pruebo a veces, no siempre, pero aún tengo la... O sea, nadie compra algo y no... Y eso obviamente no estoy diciendo que matrimonio es comprar, pero ¿no te diste cuenta antes? O sea, ¿qué te llevó? Quizás hay... Pensé que la ropa se iba a estirar. Se iba a estirar. Pensé que iba a bajar de peso. Es que quizás por ahí va el tema. Sí. Quizás puede darse. Estoy esperando, dijimos, las esquinas. Puede darse el caso válido de decir escogí mal porque las personas cambian. Y a lo mejor, no sé, con quién te casaste, a los años se transformó en otra persona y no había ninguna señal clara. Y quizás uno diría escogí mal, pero lo dices con la información que sabes hoy. 3 años después, no sé, se transformó en una persona violenta, por ejemplo, o qué sé yo, violenta físicamente, donde la mujer o el hombre, cualquiera, porque va en cualquiera de las dos direcciones, se expone gravemente, peligrosamente. Oye, ¿qué pasó? Escogí mal. Y quizás mira atrás y dice, no, volvería a escoger, o sea, con la información que tenía hace 3 años atrás, volvería a elegir o a escoger a la misma persona. Entonces, quizás sí ahí puede llegar a aplicar el hecho de escogí mal, pero serían los casos que serían los menos, quizás las excepciones. Ahora, ¿dónde creo que no aplica el escogí mal? Es cuando personas tiene que ver, no sé si cambiaría la palabra, escogí mal o tomé una... decidí basado en motivaciones equivocadas. Bueno, yo creo que esa es la clave. Eso, o sea, porque cuando escogí mal, yo creo que mucho tiene que ver con las motivaciones y con las razones por las cuales los parámetros que usé para escoger. Es que, perdón que vuelva a la analogía, usé ropa, pero eso, vas a un restaurante, eliges, ¿cómo se llama? El menú sobre lo que está ahí en una foto y te lo vas a comer, y escogí mal. Es como que siento que el escogí mal a veces es como un camino, escogí mal. Sí, pero no me hago cargo de, en este caso, como es algo más profundo. Ok, sí, y creo que eso es importante, porque a veces nosotros decimos escogí mal y es como que si el problema fuera la cosa que escogí. Claro. O sea, como que eso es lo que tiene la culpa. No, escogí mal y esta... no sé, este plato no es buena, no es rica, claro. Entonces escogí mal, hubiera escogido algo más rico. Y yo creo que no es tanto así. O sea, yo creo que mucho más, o sea, tiene que ver con, qué sé yo, vamos a suponer que ahí eres un papá joven y acabas de tener tus hijos gemelos y estás buscando un coche y encuentras un coche, un Smart, ¿no? Que solamente... y dices, bueno, o sea, ¿por qué lo escogiste? Bueno, porque yo quiero poder salir los fines de semana, quiero ir por acá y allá y al centro y estacionar sin tener problema. Ok, pero es que tienes una familia y tienes hijos y dónde van a sentarse y dónde van a estar y cuando crezcan y vas a ir creciendo tu familia. No consideraste variables. Correcto. Entonces, o sea, el problema lo tiene el coche. ¿Es un coche malo? ¿Es inferior? No. No. El problema no era el adecuado para tus necesidades. Exacto. Y los parámetros que usaste eran totalmente incorrectas. Bueno, ahí está el punto. Llevémoslo entonces a cuando se usa, cuando hay crisis o hay problemas a nivel de relación. O sea, la única excepción de decir escogí mal vendría a ser cuando alguien cambia, como dijimos recién, pero es que cambia sin haber visto la información. En este caso, creo que tenemos que aprender a hacernos cargo de nuestras decisiones. Sí, y quizás cambiar el escogí mal, ¿no? Sí, y ojo, mi metáfora también tiene sus limitantes porque estamos hablando de coches y no de seres humanos. O sea, un ser humano cambia. Una persona es dinámico, ¿no? O sea, muchas veces nosotros decimos, no, escogí mal porque escogí bajo los parámetros incorrectos. No significa que la única solución aquí es bótalo, divorcio, bueno, romper la relación y comenzar de nuevo. ¿Podemos rascar un poquito ahí? Ok, entonces, si yo llego a decir escogí mal, el tema es escogí mal antes de pensar en el otro. A ver, escogí mal
porque quizás, no sé, hemos hablado en la analogía, ¿no?, de focos. Viendo focos amarillos hasta rojos, decidí avanzar igual. Y porque me quería casar, y porque mi sueño era casarme, o porque yo a fuerza quería casarme con tal persona, aún viendo que quizás no era la mejor decisión. O sea, y lo hice igual. Entonces, escogí mal, pero no porque el problema está en la otra persona. El problema estuvo en mis motivaciones, estuvo en querer decidir, llegar no, ya estamos enmarcados en esto, ya pagamos la boda, ya no podemos posponer, y empezaste a ver focos 3 meses antes de casarte que ya ni siquiera daban para focos rojos, eran focos, no sé qué sigue después de intensidad de color rojo, y decidiste avanzar igual. Entonces quizás ahí lo que hay que darle es contenido a este escogí mal. Escogí mal, ¿sabes qué? Porque viendo esas cosas decidí avanzar igual. Entonces la solución, correcto, no es salgo de ahí. Sí. Es hacerte cargo de tu decisión. ¿Correcto? Sí. Y empezar a buscar dirección, consejo. Va a tocar chamba, porque evidentemente la dinámica de la relación no está siendo la mejor. ¿Y qué voy a hacer? O sea, mi tirada es, quiero que el escogí fácil no sea una frase que salga rápido de la boca de alguien, pensando en esta situación. Escogí mal. Claro. Es que escogí mal. Sí. No, a ver, profundiza, que tú elegiste. Entonces, escogí mal porque, no sé, me guié por motivaciones equivocadas. Sí, o sea, si queremos otra metáfora sería, quiero ir en una dirección y emprendo carretera a esa ciudad. Después me doy cuenta que la verdad no quiero ir a esa ciudad. Quiero ir a otra ciudad, pero la otra ciudad está en la otra dirección. Entonces, escogí mal, pero empecé a ir en una cierta dirección porque eso es lo que quería antes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me tengo que dar la vuelta e ir en la otra dirección. Ahora, pero uno se tiene que hacer cargo, decir, no, yo en realidad, o sea, yo realmente quería ir en esa otra dirección, pero después me di cuenta que estuvo mal. Bueno, o sea, bajándolo, ¿no? Haciendo la comparación, ¿no? Un hombre que quiere casarse, pero lo que quiere hacer es, un hombre empresario, tener esas esposas trofeos, ¿no? O sea, yo quiero una mujer guapísima que pueda... Que sonría para la foto. Ajá, y yo puedo mostrar a todos mis compañeros de que soy exitoso no solamente en los negocios, sino que también en el amor. Y esa es la base o el parámetro que uso para encontrar pareja. Ahora, ¿el problema lo tiene ella? No, porque esos fueron los parámetros que tú hiciste. Tú quisiste ir en esta dirección. Ahora, ¿escogiste mal? Sí, porque eso no deberían ser los parámetros que usas. Ahora, si llega un momento donde ese hombre se da cuenta, es decir, escogí mal, pero mis motivaciones estaban mal. O sea, pero no era que... el fruto no fue ella, fui yo. Exacto. Sí. Y yo creo que lo que tú dices es muy cierto. Uno se tiene que hacer cargo de esas decisiones. Y quiero ser bien categórico, y el divorcio no debe ser la solución fácil, ni la primera solución. No. O sea, tenemos episodios, no sé qué número, hablamos creo que fueron 2 episodios que hablamos de divorcio, nuevo matrimonio, y vimos, es una solución dolorosa, trágica, es un recurso irreversible, irreparable, porque sale de la normalidad establecida por Dios, ¿no? Y damos gracias a Dios porque hemos visto la gracia de Dios derramada en vidas de personas, pero no puede ser, oye, está complicado, escogí mal y esta es mi salida, ¿no? Tenemos algunas preguntas que van en dirección, y creo que este episodio de Escogí mal tiene que ver mucho con el episodio anterior. O sea, si eres oyente por primera vez o decidiste escuchar sin escuchar el anterior, ¿qué haces? Porque el hecho de que a veces llegue esta conclusión, escogí mal, quizás tiene relación mucho con, quizás ignoré muchas de las diferencias que eran diferencias de peso. Diferencias que inclinaban la balanza, diferencias que hacían que la mejor dirección, usando la analogía que dijiste recién, era dirección norte, pero yo decidí igual seguir al sur. O sea, a sabiendas lo hice. Entonces creo que sí van muy de la mano, porque de alguna manera, no sé si estoy equivocado o no, corrígeme tú, este episodio vendría a ser el resultado de no hacer caso a todas esas diferencias y no trabajarlas, te va a llevar a la conclusión, escogí mal. ¿No? O sea, claro, sí. ¿Correcto? Sí. No significa que las diferencias
son el problema, sino el no trabajar, el no hacerse cargo, el no hablarlas, y como ya está pagada la boda, como ya está todo eso, avanzamos. Bueno, yo creo que por eso es tan importante. O sea, a veces nosotros, o sea, es difícil comunicar esto a una persona soltera que, lo que quiere es casarse, y es como que no me digas esas tonteras que siempre escucho, de que no, trabaja en ti mismo primero. Yo me quiero casar. O sea, la razón por la cual se dice es porque eso te va a dar los parámetros para poder escoger, entre comillas, bien. Y es lo que tú dices porque siempre, si tú no sabes, es la tierra prometida. Exacto, si tú no sabes ni siquiera cuáles son... O sea, porque hablamos de lo que quieres. Hablamos de banderas rojas. Banderas rojas solamente se pueden notar cuando tú sabes cuál es... O sea, cuando tienes la meta correcta. Claro. O sea, pero si dices, o sea, banderas rojas, amarillas, verdes, qué sé yo. Yo solamente sé que quería ir en esta dirección, y para esta dirección, pues era todo verde. O sea, siguiendo el ejemplo. No, la chica estaba guapísima y estaba ya tenía programada una cirugía. Entonces, son banderas verdes. Bueno, quizás la palabra que usa Proverbios es muy interesante. Es simple. Simple. El simple. Sí. El simple que pasa nada. Que el rojo lo quiere ver verde a fuerza, y que no existen, o sea, va igual, ¿no? Es simple. No es que ignora, no es ignorancia, no es desconocimiento, es simpleza, es imprudencia, es lo igual. En lo que dijiste tú, valorar cosas. Hace 2 domingos, ¿no? El camino se arregla la carga. Nunca se arregló en el camino. No. Yo creo que cuando no tienes los valores correctos, pero eso se puede hacer solo. Esa es la cosa. Sí. Establecer valores como no negociables en tu propia vida, tú no necesitas una persona para hacerlo. Eso lo puedes hacer solito. Y después, con esos valores bien puestos, vas a saber cómo escoger. Claro. Bajo qué parámetros escoger. Pero bueno... ¿Hay preguntas que van en dirección? No hay una pregunta, hoy escogí mal, ¿qué hago? No, pero hay preguntas que de alguna manera... Al conversarlo lo podemos aplicar a este tema. La primera es media técnica, tiene que ver con 2 pasajes. Dice, ¿cómo se armoniza 1 Corintios 7:9 con 1 Tesalonicenses 4:4 y 5? Okay. Entonces comencemos leyendo los pasajes. ¿Lo tienes? Tengo acá 1 de Corintios capítulo 7, versículo 9. Leo 8 y 9 porque van de la mano. Dice, a los solteros y a las viudas, leo en la Nueva Versión Internacional, a los solteros y a las viudas les digo que sería mejor que se quedaran como yo. O sea, solteros, ¿no? Pero si no pueden dominarse, que se casen, porque es preferible casarse que quemarse de pasión. Ok. Y 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 4 y 5. 4 y 5. 3, porfiado, 3, 4 y 5 voy a leer. Está bien. Voy a leer en la NBI y quizás ahí empieza a ¿cómo se llama? A abrirse el panorama de lo que es. ¿Ok? Omar, ¿sabes qué? Tengo acá justo la Nueva Biblia de las Américas porque ahí traduce interesante, traduce literal. Vaso. Okay. Entonces dice, porque esta es la voluntad de Dios, verso 3, su santificación, es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso. Okay. En el texto griego la palabra literal es vaso. Okay. En santificación y honor, no en pasión degradante como los gentiles que no conocen a Dios. El tema es cómo se traduce vaso. ¿Por qué? Porque la Reina Valera traduce este versículo como cada uno sepa tener su esposa. Entonces, la pregunta era ¿cómo si tengo esposa, pero después dice que ¿cómo se llama? Que siga soltero, pero que tenga mi esposa en santificación. Y la NBI, la Reina Valera traduce esposa por 1 de Pedro, que dice la metáfora, ¿no? De la esposa como vaso más frágil. Pero no significa que donde aparezca vaso en la Biblia se tiene que traducir esposa. El contexto, al hablar de se abstengan de inmoralidad sexual, esa palabra es la más amplia para hablar de inmoralidad sexual. Si estoy hablando de esposa, claro. Si estoy hablando de esposa, hubiese sido que se abstengan de adulterio, no de inmoralidad sexual. Uno. Y el concepto de vaso es un concepto muy judío para hablar de cuerpo. Entonces, la NBI traduce
la voluntad de Dios es que sean el mismo santificados. Pablo dice que nosotros somos como vasos de barro. Vasos de barro. O sea, es un concepto que aún Pablo lo usa. Que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa. Entonces, si yo veo eso, ya empieza a armonizar Primera de Corintios y Primera de Tesalonicenses. Pero de ahí vamos a ir a Corintios, porque ahí es donde hay más polémica, ¿no? Sí. Sin dejarse llevar por malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios. Quizás esto nos da pie a interpretar correctamente Corintios. Lo que está diciendo Pablo es la forma de controlar nuestro cuerpo no puede ser como lo hacen los paganos. Porque ahí dice versículo 5, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios. No dice que el deseo es malo, sino que dice lo satisfagas como lo hacen las personas que no conocen a Dios. ¿Okay? Ahora vamos a Corintios, de vuelta. Porque el problema es que yo he escuchado este versículo 9. No puedes dominar tu deseo. Cásate. ¿Te estás quemando? Cásate. Ok, conocí un pastor el pastor Amor, casaba a todo. ¿Te estás quemando? Te caso. Y con quien sea para que no te quemes. Sea para que no te quemes. Ok. Las diferencias no importa. Ya te estás quemando. O he escuchado este versículo pensando en, como Corintios también habla, que los dos serán... O sea, que será una sola carne y el que se une con la prostituta, bla, bla, bla. Tuvieron relaciones. Ya son una sola carne. Y ya se están quemando, entonces siga quemándose. Sí. Y el problema aún ya hay un embarazo de por medio, regla número 1 es cásense. ¿No? Entonces, sí, yo creo que, y muchas veces cuando uno pregunta, ¿cuál es la base bíblica para esa eso. decisión? Te van a apuntar a 1 Corintios. Sí, 1 Corintios 6 y 7, porque ya son uno ante el Señor, ¿no? Y ya se están quemando. O sea, ya se quemaron entero. Sí. Entonces, bueno, la pregunta en sí es cómo poder armonizar. Tengo entendido, entonces, el que hizo la pregunta está viendo una cierta... como contradicción. Una contradicción. ¿Cuál sería la contradicción que ve aquí? Se ve aquí. Aparentemente que me tengo que casar si no puedo controlar mis deseos, pero después, Primera Tesalonicenses me dice controla tus deseos. Ajá, sí. ¿Cómo le hago? No sé, yo estoy casado. ¿Cómo le haces? Yo también estoy casado. Sí, pero entiendo la pregunta. Sí. Es como que, oye, ¿no se supone que deberíamos apelar a controlar nuestros deseos? Claro. O sea, ¿por qué Pablo parece en 1 Corintios capítulo 7 como que dar una salida donde dice, oye, mira, tú eres demasiado inmaduro como para quedarte soltero? Pues cásate. Y pues dentro del matrimonio puedes seguir siendo el inmaduro de siempre, pero después parece que en 1 Tesalonicenses se está diciendo, oye, deberíamos ser maduros y deberíamos estar a la altura de lo que implica. Entonces... Yo creo que mucho pasa por una interpretación equivocada de 1 Corintios 7. Okay. Y me refiero a equivocada, que Pablo no está diciendo, no te puedes controlar, cásate. Eso iría en contra de quizás el panorama completo. Eso es degradar el matrimonio. O sea, eres un inmaduro que está teniendo relaciones con una inmadura, como se están quemando, o sea, ya se quemaron entero, entonces inmaduro por inmaduro, ahora dejan de pecar. Claro. Porque están casados. Sí. No, inmadurez por inmadurez es inmadurez al cuadrado. O sea, bajo ninguna circunstancia esa sería la aplicación o la aplicabilidad de ese versículo. Claro. Y yo creo que el problema comienza un poco antes, al comienzo de 1 Corintios capítulo 7. Porque, sí, en 1 Corintios, bueno, todo el libro de 1 Corintios está respondiendo preguntas. Y capítulo 7 no es excepción. Según la NBI, y aquí hay una diferencia entre traducciones bastante interesante. Lo voy a leer en NBI y después lo voy a leer en Reina Valera 60. Súper. Dice, paso ahora a los asuntos que me plantearon por escrito. 2 puntos. Es mejor no tener relaciones sexuales. Versículo 2 dice, pero en vista de tanta inmoralidad, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. Ok. Entonces lo que él está diciendo es, oye, ustedes me hicieron una pregunta me dijeron algo. Dijeron, es mejor no tener relaciones sexuales. Bueno, pero yo te lo voy a cambiar. Eso es lo que está implicando la NBI. Claro. Si lo leemos en la Reina... Inclusive tiene comillas. Tiene comillas, correcto. O sea, paso ahora a lo que me plantearon. 2 puntos, comillas. Ajá. O sea, ellos estaban diciendo... No sabemos todo el contexto, pero los corintios estaban diciendo, bueno, es mejor no tener relaciones sexuales. Correcto. Tenemos que tratar de ver por qué decían eso ahora, ¿no? Sí. Si lo leemos en la Reina Valera, puede implicar otra cosa. Dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis,
bueno le sería al hombre no tocar mujer. ¿Qué pasó? Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer. O sea, ¿Cómo? Sería contradictorio. Sí, en la Reina Valera 60 está implicando de que esto viene de boca de Pablo. Claro. De que Pablo está diciendo, oye, Corintios, la verdad, lo mejor sería que no tengas relaciones. Pero ya que no pueden, pues entonces que cada uno. No, y literal, en griego dice eso. Es bueno no tocar, o sea, es mejor no tener... Si yo saco esa frase, es lo que dice. Las dos traducciones traducen bien. El problema es que, entre comillas, hace la diferencia. Es como que ahora paso a los asuntos que ustedes me preguntaron por escrito. ¿Cuál es el asunto que me pasaste por escrito? Ustedes dicen, es mejor no tener relaciones sexuales. Pero si lo leo como dice la Reina Valera, es raro porque ¿cómo va a ser bueno al hombre no tocar mujer? Ajá. O sea, y entonces el mandato de Génesis terminó en Génesis. Y el próximo versículo 3 dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Y ahora, eso es una invitación a tener relaciones sexuales. Exacto. Explícita. Entonces, el punto, si lo leemos tal cual en la Reina Valera, podría implicar como que el tener relaciones sexuales dentro del vínculo del matrimonio es como una concesión al pecado. Ya que ustedes no pueden. Exacto. Pues entonces, bueno, dice, ay, diviértanse. Y tenemos que ir a contexto. Aún lingüísticamente, creo que es correcto el hecho de decir, ahora paso a resolver los asuntos por escrito. Viene esta frase y después viene en el texto griego una marca que es 2 puntos. Entonces Pablo se pone a explicar y responder, ¿no?, lo que le habían planteado por escrito. Ajá. Y eso era lo que le habían planteado por escrito. ¿Por qué en Corinto podrían haber llegado a la conclusión, bueno, mejor no tener relaciones sexuales? Porque la verdad, tenían relaciones sexuales en cada esquina. Esa es la realidad. Sí. ¿No? La fama de los corintios llegó a tal punto donde se volvió un verbo, corintiar. Eso era actuar como prostituta. Sí. Y se usaba para jugar al corintio. A jugar al corintio, hacer la corintio, corintiarizar, algo así. Y terminó siendo sinónimo de eso o de tener relaciones sexuales de forma desenfrenada, de orgía, de una pasión desenfrenada, ¿no? O sea, los datos históricos muestran que como estaba el templo y las sacerdotisas eran prostitutas, o sea, era como voy a adorar a mi Dios teniendo desenfreno sexual. Y eso implicaba que toda la ciudad giraba en torno a eso. Claro. Entonces era como un denominador, era su, entre comillas, normalidad. Y en el capítulo anterior, 1 Corintios capítulo 6, ¿por qué Pablo viene a decirles, oye, ustedes huyan de eso? Porque todos los demás pecados que comete una persona están fuera, pero cuando ustedes se meten en las inmoralidades sexuales que hacen toda su familia, todos sus compañeros de trabajo, todos sus amigos, toda la gente del barrio, están pecando contra su propio cuerpo. Y su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y por eso dice el concepto de que se unen y los dos llegan a ser uno. El que se une con una prostituta, o sea, está hablando de que para ellos el pecado sexual era algo como tan trivial. Sí. Como para un mexicano sería comer tacos. Era puramente físico. Y listo. Era un martes. Ajá. Y lo curioso, uniendo lo que dijiste antes, no era que Pablo estaba diciendo, oh, tuviste sexo con una prostituta, ve y búscala y cásate con ella. Claro, si tuviésemos que aplicar el principio de, ya tuvieron relaciones y porque tuvieron relaciones ya tienen que casar, Ajá. Esa es una razón para decir escogiste mal. Sí. Escogiste mal porque tuviste una teología distorsionada. Sí. Claro, porque no dice eso. Absolutamente, dice, huyan de ahí. Sí. Entonces, y eleva el concepto del matrimonio. Y parece que en el capítulo 7 está diciendo, pero, en tu afán de alejarte de la inmoralidad sexual, no creas que la solución es abstenerte de toda relación sexual en el vínculo del matrimonio. Exacto. Porque, entonces no hay que tener relaciones sexuales. Porque habían casados que no estaban teniendo sexo. Y por eso el versículo 3, hombres deben cumplir su deber conyugal y tiene que ver con devuelvan a su esposa lo que no les pertenece, su sexualidad y viceversa. Ustedes no tienen derecho, o sea, explícitamente hay una invitación a tener sexo. ¿Por qué razón? Porque estos cristianos que estaban siendo transformados por el evangelio, claro, como decimos, se cayeron del otro lado del caballo. Okay. O sea, todo lo que tiene que ver con sexo está tan mal que ni en el matrimonio tenían sexo. Uh-huh. Entonces, Pablo corrige eso y después dice, fíjate, no se nieguen el uno al otro. Claro, ¿cómo se van a negar? Si la tentación, o sea, está a la puerta, ni asomes la cabeza, ¿no?
a no ser que sea de común acuerdo y solo por un tiempo para dedicarse a la oración. Y no tarden en volver a unirse nuevamente. Otra vez una invitación a tener intimidad sexual. De lo contrario, pueden caer en tentación de Satanás por falta de dominio propio. Claro, porque si algo no habían practicado estos cristianos, era dominio propio en esa área. Sí. O sea, y me encanta porque Pablo es súper práctico. Busquen la guía. No digo que no es posible, pero Dios nos dio espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Sí, pero tenemos que ir a los Corintios para darnos cuenta que para ellos había sido una normalidad tener el desenfreno, y estaban casados y le decían a la esposa, hey, voy a adorar a mi Dios, y eso implicaba ir a tener relaciones sexuales de una manera desenfrenada. Entonces, en esa normalidad, Pablo les dice, y no vayan a caer en la tentación de Satanás por falta de dominio propio, ¿no? Entonces, ahora bien, lo digo como una concesión y como una orden. En realidad, dice, nos evitamos problemas si son todos solteros, ¿no? Ese es el contexto donde aparece el versículo 7 y dice, bueno, a esos solteros y a esas viudas les digo que sería mejor que se quedaran como yo. Y más abajo dice, ante la necesidad que apremia, que claro, eso habla de que tenía que ver con la perspectiva que Pablo tenía de lo que estaban pasando. Entonces dice, pero si no pueden dominarse, ¿ok?, que se casen, porque es preferible casarse que quemarse de pasión. Ahora, el punto es, ¿qué pasa? ¿Tan bajo es el matrimonio? ¿No te puedes controlar? ¿Cásate? Yo creo que no va por ahí. ¿Cómo sería entonces lo que tiene Pablo en este contexto, en este versículo? Estoy buscando un comentario de, a mí me gusta mucho, Gordon Fee. Acá está. Dice, el consejo de Pablo es este. Insta a los que antes estuvieron casados a que permanezcan en su actual estado de soltería. Y después dice, a los que... Para los que quieren saber, Marcelo está en Logos Bible Software. No. Estoy buscando, porque no lo tengo en ese. Estoy buscando Logos, el si comentario. Quieres patrocinar, aquí estamos. Gracias. Acá está. El uso que hace Pablo, dice, es metafórico. La interpretación de como no te puedes contener, entonces cásate sería bajar el nivel del matrimonio. Lo que está diciendo, lo que dice Gordon Fee es, los que están practicando la inmoralidad sexual, dejen de acudir a las prostitutas para poder, ¿cómo se llama? Porque no se pueden controlar. Aliviarse. ¿Entiendes? Aliviarse. Para que no te puedes controlar, deja de practicar eso que era su normalidad. El espacio sagrado para el desarrollo de la sexualidad es el matrimonio. Eso es lo que está diciendo Pablo. Sí, o sea, sí, porque sería muy denigrante. Claro. Que la conclusión sea, te estás quemando en inmoralidad. Bueno, o sea, Cásate y ya te vas a... Arruina todo. No, pero lo que sí está diciendo es el medio o el lugar para tener esa sexualidad correcta no es yendo a prostitutas, no es en inmoralidad, es dentro del vínculo del matrimonio. Y, o sea, Pablo, o sea, de ninguna manera lo está denigrando, porque el capítulo 6 habla acerca de ser una sola carne. Él habla acerca de que, o sea, lo eleva, lo establece como algo importante, pero dice, no podemos pretender o no podemos actuar como los otros gentiles. Y en ese sentido, si lo vemos de esa manera, ahí es donde coincide mucho con 1 Tesalonicenses. Sí. Dice, no a las pasiones desenfrenadas, no a la inmoralidad sexual. Y la sexualidad propia o correcta, o sea, el lugar donde eso se da es en el matrimonio. Y dice, es más, se tiene que dar. Claro. Dentro del vínculo del matrimonio. Y por eso si no se da, eso es un problema. Claro. Porque ustedes son un solo cuerpo. Tú no eres tuyo. Ajá. Y eso para una sociedad romana, o sea, donde el pater familia tenía autoridad hasta para matar a su esposa, eso era muy extraño. Era escuchar al apóstol Pablo decir cosas así. El decir... la mujer no tiene derecho sobre su propio cuerpo sino su esposo. Tampoco, fíjate, el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo sino su esposa. Es un cambio absolutamente
radical de lo que era la sexualidad en aquel tiempo. El romano en aquel entonces, o sea, su idea era, para los hijos legítimos estaba la esposa, para el compañerismo estaba el amante y para el desquite estaba la prostituta. Y eso era su forma de ver el mundo. Era la normalidad de ellos. Cuando Pablo llega y dice, tu cuerpo no es tuyo, es de tu esposa. Eso hace del espacio matrimonial algo sagrado. Sí. Entonces, yo creo que sí. O sea, ahora, va cuadrando. Va cuadrando. Y llevándolo a esto de escogí mal, pienso que estos versículos nunca deben ser justificación para decir tuvimos relación y nos tenemos que casar. Eso es abiertamente decir escogí mal. Porque pienso, una pareja de novios que no es capaz de respetarse mutuamente, de no respetar el acompañamiento que quizás han dado los padres o los líderes de su iglesia, deciden abiertamente pecar, porque no es anticipar, pecar teniendo relaciones sexuales. Decidir basado en este versículo, casarse, ahí sí estás escogiendo mal, no la persona, estás escogiendo mal la forma de solucionar tu problema. Sí, y la razón por la cual escoges está mal. Está mal. Entonces, lo más probable, no digo que siempre sea así, es que la probabilidad de que con el paso del tiempo llegues a la conclusión de que escogí mal es bastante alta. Sí. ¿Por qué? Porque escogiste por razones equivocadas, por motivaciones equivocadas. Y en este caso hasta por, pero es que la Biblia dice, no, la Biblia no dice eso. Bueno, no. Y ahí es donde hay quizás, si lo vamos a elevar, aún cuando hay un embarazo de por medio. Claro. Que para muchas personas eso es, razón. El hacerse, y hago comillas, ¿no? Entre comillas, el hacerse cargo es casarse. Claro. No, porque tú te tienes que hacer cargo de tu situación. Eso es ser responsable. Sí. Y te tienes que casar. Pero la pregunta es, ¿cómo algo que nace de la inmadurez y el pecado va a poder traer algo bueno? Ahora, no estoy diciendo con eso que no se hagan cargo, es irredimible, de que no se haga cargo, de que todas las historias son iguales. Sí, o sea, pues la embaracé y ya bueno, que haga su vida porque escuché un podcast de un par de pastores. Claro, no estamos diciendo eso porque nos han llamado para de todo, ¿ok? Pero no estamos diciendo eso. Sí. Siempre hágase cargo, sea responsable, pida perdón, confiese su pecado porque eso es pecado. La bendición de un hijo, herencia de Jehová son los hijos, es una cosa, pecado es otra cosa. Pero llegar a la conclusión de que lo que tengo que hacer es casarme, ¿por esa razón? No. Sí. Si ya tenían todo y lo único que fue es que, ¿sabes qué? No pudimos. Aún así, yo buscaría consejo porque ¿qué te llevó a anticiparte? ¿Qué te llevó a saltarte bardas? ¿Qué te llevó? Y quizás lo que hay que hacer es poner cosas en orden, tratar asuntos pendientes, buscar guía de Dios y si es necesario postergar lo que se iba a hacer, se posterga para empezar un matrimonio de dos personas sanas. No perfectas, pero sí sanas. Porque evidentemente tener relaciones antes es un síntoma de que algo no está bien. Sí. ¿No? Sí, totalmente. Ok, la próxima pregunta es algo parecido, va más o menos en esa misma línea. Y la pregunta tiene que ver con parámetros para escoger, ¿no? ¿Es incorrecto fijarme en algún divorciado o con hijos que tuvo fuera del matrimonio? Interesante pregunta. Apóstol Pablo no nos puede ayudar porque la realidad es que, claro, y son estas preguntas que a veces está interesante porque no digo que la Biblia no tiene respuesta, pero la realidad que vivimos hoy no es la misma que quizás se vivía en aquel tiempo, ¿no? Donde Pablo dice, bueno, si era así, no. Entonces, alguno fácil de decir, no, pero es que el divorciado está divorciado y no se tiene que volver a casar y se acabó. Y fin de la discusión. Se divorció y no hay más. Pero hablamos y nos la jugamos en el episodio que hablamos de divorcio y nuevo matrimonio. Si divorcio no implica nuevo matrimonio, no es necesario divorcio. O sea, divorcio da lugar a la posibilidad. No significa con eso que lo estamos promoviendo, ¿no? Pero eso es ser honesto con el texto bíblico y con el estudio histórico. ¿Sabes qué? No es que me incomoda de la pregunta, sino que siento que la palabra incorrecto es como que creo que es clave ahí enfocarla correctamente. Porque si decimos es incorrecto, no se hace. No es incorrecto, entonces se hace. Quizás va más allá. Que hay cosas que vienen detrás
en una situación así. No digo que Dios en su gracia no pueda contar historias de segundas nupcias, pero hay cosas que habría que poner sobre la mesa. No sé si llamarle incorrecto, le cambiaría la pregunta. ¿Sabes lo que implica? ¿No? O pensando en el episodio anterior, ¿qué son las diferencias que se ponen en la mesa al fijarte en alguien divorciado o con hijos que tuvo fuera del matrimonio? Sí, porque quizás hay un espectro muy amplio acerca de las razones por la cual hubo un divorcio. Me pongo a pensar, sí, me divorcié porque nos casamos muy jóvenes, no conocíamos a Cristo, hubo un divorcio, después conocí a Cristo, pude crecer, pude madurar y bueno, aquí estoy. Me divorcié, él o ella abandonó el hogar, me dejó, se fue, hizo su vida, hizo otra familia y yo aquí estoy solo o sola. O con hijos. Pensando en solo o sola y aquí estoy. Pero tengo hijos, no tengo hijos. O sea, la paleta de colores es amplísima en cuanto a casos. Entonces creo que en ese sentido cada caso debe ser tratado como único y particular porque trae variables. Sí. ¿No? Sí. Y yo creo que independiente de los casos, yo creo que hay algunas cosas que siempre hay que poner, tomar en cuenta. ¿Qué son las constantes? Uno, si es... por medio, o sea, si la persona está divorciada, siempre va a haber un punto de referencia, quieras o no. Entonces, la vara de medir el matrimonio, el segundo matrimonio, va a ser con la primera. Inevitable. En todos los aspectos. Entonces, si es para decir, wow, qué increíble este segundo, o para decir, ay, es que la primera en este aspecto fue mejor. Siempre tenemos que reconocer de que es parte de la historia de la persona. Sí. Eso no se borra. Dos, los hijos no son tuyos. Y eso... y están presentes. Sí, están presentes. Si está el papá o mamá... todavía con vida, significa que esa persona, ese tercero, siempre va a jugar un rol en tu familia. Va a estar incluido. Es inevitable. Sí. Y ojo, no estoy diciendo con eso que son problemas. Pensando en el episodio anterior, son diferencias, son potenciales conflictos que deben ser considerados. Oye, si estás considerando, sepa que el paquete completo incluye esto y esto. Más allá de que quizás es correcto o incorrecto, ¿no? ¿Alguna otra variable más que decías? ¿Alguna otra constante? Hablaste de punto de comparación, hijos. Sí. No sé, o sea, por ejemplo, el tema de hijos, creo que es importante también destacar de que está en ellos también decidir aceptarte o no. Sí. Bueno, y también tuvimos un episodio acerca de eso, donde pudimos hablar acerca de los míos, los tuyos, los nuestros, ¿no? Exacto, y todo ese mambo que se va armando. Pero, o sea, y no es para decir que nunca lo hagas. Claro. No es para decir que sigue nomás, no hay ningún problema. Es decir, hay un montón de cosas que hay que considerar. Como dice Jesús, ¿no? Hay que contar el costo, hay que entender a qué me estoy metiendo. Y ahí... No sea que poniendo las manos en el arado. Ninguno que poniendo la mano en el... O sea, obviamente estoy descontextualizando el versículo. El tema es, si le vas a entrar, o sea, considera lo que implica esto. Sí. ¿No? ¿Cuál es el otro que dice de la torre? La torre. ¿Cómo es? Sí, Lucas, que ninguno construir una torre. No se sienta primero no sea que después sea objeto de burla. Exacto. Porque no lo pudo terminar. Y bueno, hay algo ahí en eso. Porque, ¿cómo lo digo? Hemos hablado en esta serie de la importancia de tener conversaciones incómodas y profundas. Y creo que pocas cosas pueden llegar a ser más incómodas. Cuéntame de tu primer matrimonio. Sí. Y puede que en el nombre de la gracia de Dios y de la gloria de Dios y todo lo que usted quiera, para la gloria de Dios no te voy a preguntar nada de tu vida pasada. O como hay una frase, lo que no fue en tu año no te hace daño. No sé. Si te hace daño. Si Dios lo tiró al fondo del mar, yo no iré ahí. No. Creo que si motivamos mucho a personas, a dos solteros, sin matrimonios previos, a que tengan que conversar todos esos temas que hablamos de diferencias y ponerlos sobre la mesa y no tener miedo a hablarlos, aunque eso implique que quizás la relación llegue a un punto de tensión, casi ruptura, ¿cuánto más en una situación así? Sí, es que es importante porque no es tanto lo que sucedió, es
¿cómo lo categorizo? Exacto. ¿Cómo veo lo que sucedió? Y de qué manera la persona está también tomando cartas en el asunto, claro, tomando responsabilidad. Porque si la historia es, bueno, sí, o sea, mi primer esposo, nos casamos y la verdad no funcionó, él fue un patán y la verdad él se fue y todo mal, yo bien, él mal. Después mi segundo matrimonio, lo mismo, yo le conocí y él era totalmente lo opuesto, pero también un patán, pero en la otra dirección. Claro. Entonces, yo bien, él mal. Lo mismo con el tercero y bueno, y tú eres el cuarto y espero que tú estés a la altura, ¿no? Claro. Cuidado. Sí. Cuidado. O sea, porque no estoy diciendo que siempre, pero a veces un divorcio puede indicar de que hubo malas decisiones en el pasado. Claro. Entonces... Y si la persona no lo reconoce... Exacto. Eso es un foco... Y ojo, ni siquiera... O sea, divorcio es una cosa, pero también... O sea, si tiene una lista de exnovios, exnovias... Ahí es donde también tenemos que a ver qué pasó, qué sucedió. O sea, si la persona dice, no, la verdad, yo no fui sabio, yo no hice lo mejor, fui tratando esto como un juego y me arrepentí de eso. Ok, eso es muy diferente. Pero el tratar de ignorarlo y decir, no, vamos a actuar como que nunca sucedió, ahí claro, sí te estás abriendo a un problema muy grande. Sí, y lo peor, justificarlo con este concepto de la gracia de Dios o sea, autoconvencerte, pues, a través de recursos pseudo espirituales, sí, ¿no? Sí. Pero bueno, hay una pregunta más. Dice, ¿qué tan real es el, entre comillas, no te conformes con menos al momento de fijarme en alguien? ¿Hasta dónde se es muy quisquilloso con eso? O sea, no te conformes con eso, tú eres una reina... Tú eres un príncipe. No te conformes con menos que esto. O sea, ya estoy con alguien y es como viene alguien y te dice, hey, no te conformes con menos que esto. O sea, bueno, eso sucede muchas veces en el episodio pasado en cuanto a diferencias. No. Él no, ella no. Claro. Hay personas que también entran en una relación sabiendo de que, oye, esto no es mi ideal. Esto no es más, o sea, de los 10 quizás le tacha 1 y ese 1 es de que tiene latido. y ya, pero me quiero casar. Ahora, yo creo que ese es el tema. ¿Qué quieres decir con no te conformes con menos? Si la respuesta es, no, es que yo quería una persona que estuviera ganando más dinero, que fuera un poco más espiritual en un sentido reformacional, ¿no? Sí. Yo quisiera que más educación, bla, 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 bla. Ahí es donde digo, bueno, o sea, lo mismo sucede con escoger mal. O sea, ¿cuáles son tus parámetros? Entonces, ahora, si la cosa es, me estoy conformando con menos, o sea, estoy metiéndome en una relación donde hay un montón de posibles problemas, claro, ¿no? Sí, o sea, me cachetea de vez en cuando, pero la verdad es que yo me quiero casar. Ahí sí diría, cuidado, conformarte con menos es deliberadamente entrar a una situación problemática donde, como tú dices, ¿no? la probabilidad de que tu conclusión sea escogí mal sea alta. Sí. Y creo que también hay un tema donde si no estás conforme con tu soltería, hemos hablado de esto, sí, pero si tu soltería no lo ves como una posibilidad, pues tu peor es menos, o ¿cómo es? Peor es nada. Tu peor es nada. Tu peor es nada, pues va a ser peor, claro. Va a ser tu primera elección. Sí. Porque dices, yo no voy a seguir soltero o soltera. Eso no es opción. Entonces, ¿qué es opción? Pues esta persona que quizás no llena nada y no... Quiero o sea, cambiar lo que dije. O sea, porque quizás cuando hablamos es que no llena mis expectativas, no completa mis listas. No. O sea, creo que el marco mental que necesitamos es esta persona, cuando nos unimos y somos una sola carne, hay una sinergia, si se podría decir esa palabra, media chotada, pero hay algo donde nos complementamos y nos ayudamos, ¿no? O sea, ese concepto de ayuda idónea, del éser, de que llena lo que yo necesito. Ahora, si yo veo de que no, yo con esta persona
al hacer la vida juntas, nosotros podemos unirnos y yo puedo aprender de él puede aprender de mí, vamos apoyándonos y ayudándonos y creciendo juntos. Bueno, excelente. Pero si tú dices, no, en este pequeño aspecto de mi vida, qué sé yo, la insatisfacción sexual, por ejemplo, yo me quiero casar para poder disfrutar sin pena y sin culpa, claro, la sexualidad. Y solamente ahí es donde ese es mi único pulgar arriba. Todo lo demás, pues ni siquiera estoy seguro de que él es salvo. Entonces ahí es donde digo, mira, amplía tus parámetros. No te conformas en ese sentido, no te conformas con menos, porque esa persona no te va a complementar. Claro. No va a ser tu eser, no va a ser tu complemento. Entonces ahí es donde hay que saber. Sí, totalmente. Bueno, y quizás cerrando un poco el episodio de hoy, quiero animar a las personas que dicen, oye, todo muy bien, pero créeme, yo miro atrás y digo, escogí mal. ¿Qué haces en ese sentido? Creo que hay que ir por dos o tres líneas. Habla con ese yo de hace, no sé, 10, 15 años atrás y pregúntate si sabía lo que sabe hoy, número uno. Si vio lo que veía hoy. Porque si fue consciente de decir, sí, ¿sabes qué? Yo me ¿cómo se llama? Me pasé en alto todos los focos que me decían que no, deliberadamente. Es pedir perdón y pedir de Dios su gracia, porque creo que si hay un distintivo es que en Cristo siempre hay esperanza para poder no solamente mirar el futuro en cuanto a la eternidad, sino la esperanza de que el Espíritu Santo es capaz de transformar nuestras vidas, ¿no? No evitaría tomar el escogí mal como la salida fácil, sino el escogí mal como para ok, entonces hay que cambiar. Hay que ponerse en las manos de Dios. Hay que sacar asuntos pendientes. Hay que limpiar la cajonera de la mesa de luz de ¿cómo se llama? De la habitación y poner todas las cosas que quizás hemos guardado por años y poder hablarlas. Creo que cuando uno llega a lo inevitable de quizás una ruptura matrimonial, siempre tiene que ser mirando atrás y diciendo, hice todo y absolutamente todo lo que estaba a mi alcance. Nunca debe ser el camino fácil. Y es donde ahí uno se apropia de los recursos de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios y sobre todo de la obra del Espíritu Santo. Porque creo que sí estoy convencido de eso. Las cosas que empiezan mal sí pueden terminar bien. Y eso es gracia de Dios. No significa que es norma para todos. ¿Empezó mal? No importa. En el camino... No. Pueden terminar bien cuando en el proceso, en el medio, quien lo guía es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Entonces nunca va a ser a expensas de la verdad. Nos va a guiar a la luz. Nunca va a ser con temas escondidos. Nos va a llevar a la paz, a su fruto, ¿no? Al poder poner ambos corazones y que a lo mejor si nos casamos por las motivaciones incorrectas, ¿sabes qué? Si fuimos necios, bueno, ¿puede Dios restaurar eso? Por supuesto que sí. Y creo que a mí me anima a pensar en tantas historias de personas amadas donde hemos visto aún la historia de nuestras propias vidas. ¿Quién puede decir, me casé en el 100% de la espiritualidad y convencimiento? Pero es su gracia y es su obra en nosotros. Pero cuando yo quiero seguir ignorando esos focos, quiero seguir haciendo como que no, yo no escogí mal. O sea, no, ahí está el problema. No, o sea... creo que este episodio nos tiene que llevar a una conversación muy sincera con nosotros, para los que ya están casados, ¿no? Claro. O quizás los que están de novio y están viendo focos, están ahí. Esto es una oportunidad para tener una conversación sincera, primero con Dios, con nosotros, una introspección profunda y con la pareja. Sí, ¿no? Sí, yo creo que también depende, o sea, la manera de atacar esto tiene que ver dónde estás en tu relación, ¿no? Creo que independiente de lo que está sucediendo, o sea, donde estás en las relaciones, es como tiene que haber un cierto reinicio. Sí. O sea, porque... Exacto. O sea, pusiste el GPS a la ciudad incorrecta. O sea, tú tienes que decir parar, o sea, cancelar destino, poner nuevo destino. Sí. Yo creo que hay que pedir perdón a tu pareja. Decir, ¿sabes qué? Te quiero pedir perdón porque mi forma de pensar estuvo incorrecto. Y yo... puse esto como meta. O sea, volviendo a decir el ejemplo de un empresario que quiere su esposa trofeo, sería decir, mira, Svetlana,
te pido perdón. La verdad es que no creo que yo no estaba pensando de la manera correcta cuando te invité a esta relación, a apuntar a esto. Pero te quiero decir algo. Quiero reiniciar este camino. Quiero empezar a ir en esta dirección. Ahora vamos a comenzar de ceros. Si tú estás dispuesta, te quiero invitar a acompañarme en esta dirección. Sí. O sea, pero vamos a parar. Esta parece con tu yo mal. Si hacemos otra analogía, hay que sacar ladrillo por ladrillo. Y es una chambita de debate y vamos a hacerlo bien. Citaste hace un par de domingos, creo que C.S. Lewis, de Mero Cristianismo, ¿no? Que muchas veces la mejor forma de avanzar es retroceder. Cuando has equivocado el camino. Sí. La mejor forma de avanzar. No cité esa, pero sí es buena. ¿No era esa? No. Ok. Bueno, era otro pastor, entonces que citó esa. Que la mejor forma de avanzar es retroceder. O capaz que lo conversamos antes del sermón. Lo mejor. En el preview de... el podcast. Pero retroceder implica reconocer cosas. Sí. A nadie le cuesta decir, sí, me equivoqué. No, es que yo quería irme por acá y... No. ¿Sabes qué? Tomé el camino. No fue la manera. Bueno, empezamos con la pata izquierda. Mira, sucede también muchas veces donde hay una pareja, están juntos, están viviendo juntos, viven como marido y mujer. Ambos llegan a Cristo, ambos se dan cuenta que el uno para el otro, pues, o sea, todo estuvo mal. Las razones por las cuales querían estar juntos, o sea, no iban. Pero al llegar a Cristo se dan cuenta de que, mira, es posible construir algo, pero sí tiene que haber un alto. Es decir, si están viviendo juntos, pues no continúen así. Claro. No, pero es que ya estamos viviendo como si estuviéramos casados, pero no están casados. Paren. Trabajen por separado. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que eso va a dar a cada uno un panorama correcto de qué es lo que puedo perder. O sea, porque hay personas que lo que más tienen miedo es de cortar la relación y dejar... Y que sigue ahora. No, y le estamos dando al matrimonio un poder transformador que no tiene. Sí. O sea, ahora al casarse, lo que tienen que hacer entonces es casarse para que todo se arregle. Sí, no. Y no, eso es el Espíritu Santo. Sí. Y eso es personal. Sí. ¿No? Sí, entonces al decir, no, ahora vamos con otro destino, panorama completo, vamos a entender bien a qué vamos. Y si estamos dispuestos a continuar, pues continuemos. Pero bien. Sí. Los casados... Ahora, ahí es donde quizás hay un asterisco, ¿no? Sí. Porque es en 1 de Pedro, 2 de Pedro, 1 de Pedro. 1 de Pedro, capítulo 3. Que dice, mira, si tú estás con un incrédulo, pero esa persona es ahí. O en capítulo 7. Hay dos. Bueno, capítulo 7 también. En 1 de Pedro habla acerca de la mujer casta y con su comportamiento. Y si una mujer tiene un esposo que no es creyente y él consiente vivir con ella, que no se divorcie de él. Sí, o sea, ahí es donde no podemos necesariamente decir, reinicio, boom, vamos, no. Pero ahí yo creo que igual se vale el pedir perdón, el decir, hoy me doy cuenta y quiero continuar, pero con los parámetros correctos, bajo una nueva forma de ver nuestro matrimonio. Y si uno es creyente, el otro no, pues es decir, ¿sabes qué? Mientras tú estés bien con hacer esto, con que yo vaya en esta dirección, yo lo quiero hacer contigo. En ese sentido, si la persona pues decide, no, yo no quiero ir en esta dirección, yo no quiero continuar, entonces, o sea, el divorcio, bueno, ahí es donde continúa el pasaje, ¿no? O sea, la verdad, quedas libre. Pero el matrimonio, o sea, lo que Dios desea, uno no puede seguir haciendo esas preguntas de, ¿será la voluntad de Dios para mi vida esta persona? Sí, mira, es tu esposo. Sí es la voluntad de Dios para tu vida. La voluntad de Dios para tu vida dentro de un matrimonio es que tú continúes con tu pareja. Ausento todos los asteriscos, ¿no? O sea, violencia, etc. Pero Dios es un Dios de redención. Dios es un Dios que restaura. Dios es un Dios que puede hacer de que ese escogí mal termine bien, pero nunca va a suceder si no estás dispuesto a cambiar tus parámetros y arreglar aquellas cosas que se tienen que arreglar. Sí. Entonces, en ese sentido, sí, buscaría
por dónde. Y sí, desafortunadamente, hablando a los que están comprometidos, los que están de novios, a veces lo mejor es simplemente romper. Porque decir, ¿sabes qué? Bajo estos nuevos parámetros, yo me doy cuenta... El costo siempre será menor. El costo, sí, o sea, lo mejor para hacer es romper, es parar, es no continuar. Y yo creo que lo más triste son las personas que se dan cuenta y continúan. Sí. Eso no. O sea, si ya te das cuenta de que la manera de entrar a esta relación exclusiva con esta otra persona fue incorrecta, pues lo que tienes que hacer lo más pronto es romper. Sí. Y si con el tiempo, o sea, hay cosas que van cambiando, ajustando y pueden retomar, está bien, pero, o sea, tienes que tomar ese paso. El mejor momento para hacerlo fue ayer. Segundo mejor es hoy. Así que... Entonces, ahí es donde yo creo que sí es importante, porque no podemos seguir una mentira. Si ya te diste cuenta que no va, pues es que no va. Es una mentira. No va. Sí. Así que... Buenísimo. Bueno, nos queda un episodio más. Uno más. Y terminamos esta... no digo mega serie, pero sí fue larguita. Gracias por... Manden sus preguntas. ¿Anticipamos el tema? Sí. ¿Cuál es el tema? Entre escombros. Escombros. Entonces, es decir, hice un despapalle con mi vida. Sí. ¿Ahora qué hago? Como de dónde, claro, porque no solamente en una relación, exactamente. ¿Cómo se hace? ¿No? Hay opción, significa tengo que quedarme ahí. ¿Qué queda para mí? ¿Cómo lo enfrento? Rompimos. ¿Y ahora qué? Sí, divorció. ¿Y ahora qué viene para mí? Ajá. Así que bueno, nos vamos. Ese será el último episodio, así que tenemos una semana más para recibir sus preguntas. Bueno, espérate. Después de esa vamos a hacer un en vivo. Tenemos un en vivo, ¿verdad? Sí. Entonces todas las preguntas que quedaron en el tintero están en el en vivo. Ahí va a ser el en vivo. Perfecto. Ahí vamos a hablar de ese episodio va a estar muy complicado. Lo que vamos a hacer un miércoles por la tarde. Por la tarde. Sí, tardecita, ¿no? 7:30 lo hacemos. Y ahí aprovechamos. Tenemos que ver bien cómo lo calendarizamos. Si no es miércoles, martes. Sí, es cierto. Sí. Bueno, ahí veremos agenda. Le vamos a avisar. No se preocupen, tenemos tiempo ahí. Pero sí. Ahí les avisaremos por las redes sociales de la iglesia. Listo. Muy bien. Sale pues. Gracias. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx/entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx y en Twitter @entresemanacv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.